Las características del plano cartesiano, o principalmente la ubicación del plano cartesiano, son importantes en el manejo de las funciones. Dichas funciones están dadas porque la buena ubicación del plano, de la coordenada en el plano, y es necesario que yo conozca claramente cómo es la información que se va a presentar en dicho plano cartesiano. Lo primero que yo voy a analizar es que toda coordenada en el plano cartesiano está por la relación XY, donde los valores de X reciben el nombre de abscisa y los valores de Y reciben el nombre de ordenada. Entonces, la coordenada siempre va primero el valor de X, es decir, la abscisa, y segundo el valor de Y, la ordenada. ¿Cómo se ubica en el plano cartesiano? De pronto ustedes dirán, venga, pero es que eso yo ya lo sé. Muchas personas, por el hecho de haber estudiado hace mucho tiempo o porque no lo manejan constantemente, se les puede haber olvidado. Entonces es necesario hacer el recordatorio de la información. Entonces, en este caso, se toma el valor primario, que es el de X, se ubica el valor en el eje X, se prolonga una recta perpendicular, es decir, se toma el segundo valor, el 4 en el Y ejemplo, se proyecta una recta perpendicular al eje y el punto donde se cruzan, ese es el valor de la coordenada. Ese define la coordenada en el plano cartesiano. Es necesario practicar y entender cómo es el manejo de dichas coordenadas. Entonces, en este caso, 2,3, X la abscisa, Y la ordenada, va primero el valor de X y después el valor de Y. Si yo cambiara el orden y dijera primero el valor de Y y después el valor de X, cometería un error, cambiaría de posición el punto. Y hay ejercicios donde se presenta que le dan a uno 3, 4 puntos para ubicar en el plano cartesiano y resulta que eso es una figura notable, un cuadrado, un triángulo rectángulo en el cual yo tengo que hacer algún proceso numérico. Si ubico mal el punto, pues obviamente va a quedar mal la figura. El eje central es el punto 0, 0, entonces de ahí parte. Como tal se puede utilizar o se puede usar en la esquematización de puntos. Cuando una de las dos coordenadas es 0, el punto necesariamente está sobre los ejes. Ejemplo, cuando el primer valor es 0 y los otros valores si cambian, los puntos están sobre el eje Y. Pero cuando el primer valor de X cambia y el segundo es 0, los valores están sobre el eje X. Aquí tenemos otro valor, menos 3,1, menos 3 en X, 1 en Y y los otros valores. Tengan en cuenta que cada cuadrante tiene su relación de signos. En el primer cuadrante la abscisa y la ordenada son positivas, es decir, X y Y son positivos. En el segundo cuadrante, aunque en este caso es una forma inversa de los cuadrantes, porque lo que normalmente se hace es inverso a las manecillas del reloj: cuadrante 1, cuadrante 2, cuadrante 3, cuadrante 4, pero también se puede tomar en el orden inverso. Entonces lo importante es que vean que en este cuadrante los valores son positivos, en este la abscisa es negativa, la ordenada es positiva, en este ambos son negativos y en este la abscisa es positiva y la ordenada negativa. No se preocupen si en un plano cartesiano se presenta la situación de la diferencia de escala. Si se dan cuenta, no va de 1 en 1 sino de 10 en 10. Mientras los valores vayan a escala, una escala definida, no irregularmente puestos al azar, sino en una escala, lo puedo hacer como quiera, de 10 en 10, de 20 en 20, de 100 en 100, de 2 en 2, para que me quede más reducido el espacio que ocupa el plano cartesiano. Además, yo puedo utilizar una escala en el eje X y otra escala distinta en el eje Y, si se hace necesario. Entonces verifiquemos la coherencia de los puntos. 40,20, 40 en X, 20 en Y, está bien. 20, menos 30, está bien. 20 en X, menos 30 en Y. Menos 30,10, menos 30 en X, menos 10 en Y. 50,40, si se dan cuenta, en este se hizo
se cometió un error. ¿Por qué? Porque no es primero el de Y, tomaron el valor de la ordenada como abscisa y el de abscisa como ordenada, cambiaron el orden. Realmente aquí el número menos 40,50. Este punto estaba en este cuadrante de acá, venga, les digo, menos 40,50, entonces era el orden. Pero si quería graficar 50, menos 40, era por acá, 50, menos 40, radicalmente opuesto. Entonces ese es el problema. Si yo cambio de orden, no es un fallo pequeño, sino cambia radicalmente la posición del punto. Entonces espero tengan cuidado cuando estén ubicando y analizando puntos en el plano cartesiano y les sirva de mucho el trabajo con dichas características.